hoy partimos una nueva serie que es el Sermón del Monte. ¿Y quién no ha ido alguna vez del Sermón del Monte? Yo creo que es el sermón más conocido de nuestro Señor, esta obra magna de las enseñanzas de Jesús. Y hoy día vamos a estar viendo las características del cristiano, vamos a ver las bienaventuranzas y vamos a ver las 8 de una, que es lo difícil que me tocó. De hecho, yo creo que ahí el Jonathan quizás me puso ahí, porque como sabe que yo soy bueno resumiendo, le he dicho como para que no se haga tan larga la aplicación, pongamos al Dani ahí. Así que vamos a hacer lo posible por poder ver cada una de estas bienaventuranzas, ver una pincelada rápida, pero que a la vez también sea profunda para poder entender lo que el Señor nos quiere hablar a través de cada una de estas 8 bienaventuranzas. Pero antes, obviamente, si vamos a estar viendo el Sermón del Monte, las próximas predicaciones, es necesario que partamos haciendo una pequeña introducción sobre este sermón. Como ya le adelanté, este Sermón del Monte es la obra magna del Señor y se nos presenta tanto en el libro de Mateo como en el libro de Lucas. En el caso de Mateo es el primero de los 5 grandes bloques que vamos a ver de las enseñanzas de Jesús a lo largo de su libro. De hecho, los vamos a encontrar en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y se da al inicio del ministerio del Señor mientras se encontraba en Galilea. Mientras que en el caso de Lucas, él lo llama el Sermón de la Llanura. Y de hecho vamos a encontrar algunas diferencias en las bienaventuranzas y también vamos a encontrar que Lucas, el Sermón del Monte que encontramos en Mateo en un solo bloque, como que Lucas él lo va poniendo en distintas posiciones. De hecho está llevado a que muchos teólogos hayan llegado a decir que se tratan de sermones distintos y distintas predicaciones del Señor en tiempos distintos, en donde él tomó estas enseñanzas del Sermón del Monte. Pero la verdad es que tenemos que entender también cómo está escrito cada libro a lo que apunta. En el caso de Mateo, Mateo da un orden bastante cronológico a su libro, él está centrado en la cronología del ministerio del Señor, mientras que por otro lado Lucas, él se centra más en la teología del Cristo, él se centra en la cristología propiamente tal, en sus enseñanzas propiamente tal, y por lo mismo se da esto de que encontremos en lugares distintos las predicaciones del Señor. Por esto, porque a Lucas él no le interesa hacerlo tanto en un orden cronológico, sino que él busca más resaltar las enseñanzas del Señor. Por eso él muchas veces entre finales de algunas parábolas va a poner una de estas enseñanzas del Señor y que ayudan justamente a resaltar la enseñanza de esa parábola. Pero también tenemos que entender que al ser ese gran sermón del Señor donde él concentra todas sus enseñanzas, por eso tampoco debe ser de extrañar que a lo largo de los demás evangelios encontremos otras situaciones donde el Señor va a volver a tocar estos temas. Porque justamente acá el Señor, como que en este sermón metió todo lo que va a estar enseñando durante el resto de su ministerio terrenal. También ahora cuando leamos el inicio de las bienaventuranzas, nos vamos a dar cuenta que el sermón está dirigido a sus discípulos. De hecho, se nos dice que él se sienta en el monte y se dirige a sus discípulos, no se dirige a una multitud como en otros casos. Y a través de los discípulos también, por tanto, debemos entender que este sermón está dirigido a toda la iglesia. Vamos a ver que el Sermón del Monte va a abordar motivos tanto internos como externos de la conducta cristiana, va a exhortar a los hijos de Dios a reflejar el carácter de su Padre Celestial. De hecho, es una carta tremendamente centrada en la moral cristiana. Vamos a ver que estas exigencias fijan una norma bastante alta. De hecho, es una norma tan alta que nadie puede cumplirla, sino solamente Jesús puede cumplirla perfectamente. Y por lo mismo, por mucho tiempo los teólogos vieron el Sermón del Monte como una extensión de la ley mosaica, lo cual es caer en un grave error, porque ya hemos visto que el hombre es incapaz de cumplir con la ley de Moisés. Entonces, que se nos ponga una vara aún más alta es algo imposible. Tanto debemos entender también que todo lo que se nos presenta acá nos invita a conducirnos por medio de la gracia. Algo que Pablo también habla en sus epístolas, cuando Pablo nos habla del sentido de la ley, que la razón de la ley era mostrarnos nuestra pecaminosidad y dirigirnos a Cristo. Luego dice que no por eso la ley ha quedado abolida en nosotros, sino que hoy nos conducimos en gracia y por gracia nosotros hemos cumplido la totalidad de la ley por medio de Cristo que la cumplió en su totalidad para que nosotros pudiéramos también tener esa ley en nosotros. Y asimismo hoy debemos conducirnos en gracia a través de todas estas enseñanzas que el Señor nos da en este sermón.
Y ahora vamos entonces a las bienaventuranzas propiamente tal. Y antes de introducirlas, vamos a leerlas inmediatamente, vamos a leer todas las bienaventuranzas y después le voy a pedir ahí, justo la 9 no está, pero ahí le voy a pedir a la Marina si me puede ayudar en el data después de a medida que vayamos avanzando, que puede ir dejando proyectada cada una de las bienaventuranzas que vayamos abarcando. Así que lo invito, hermanos, que puedan abrir sus Biblias en Mateo 5. Vamos a leer del verso 1 al 12. Mateo 5, 1 al 12 dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Entonces, como le decía, antes de que veamos cada una de estas bienaventuranzas propiamente tal, es necesario el que podamos hacer una introducción general de estas y ver ciertos aspectos que se nos presentan en las bienaventuranzas. En primer lugar, el que podamos ver las personas que se describen en estas bienaventuranzas. Y debemos entender que las bienaventuranzas se expone la naturaleza del cristiano. Muy malamente nosotros, por años, cuando leemos las bienaventuranzas, tendemos a separar cada una de ellas. Vemos distintos tipos de personas cuando le leemos. Pensamos que por un lado el Señor está hablando a aquellos que lloran, por otro lado está hablando a los misericordiosos, por otro lado habla a los pobres en espíritu, pero la verdad es que no es así. El Señor se está dirigiendo a un único grupo de personas, a un único grupo de discípulos, y los discípulos en su totalidad tienen cada una de estas características. Son ocho cualidades en un mismo grupo de personas. Por tanto, el Señor se está dirigiendo a personas que a la vez son mansos, que a la vez son misericordiosos, que a la vez son pobres en espíritu, etcétera, etcétera. Y por tanto, las bienaventuranzas, profundizando aún más, es la concepción que tiene Jesús de la esencia de toda persona cristiana. En segundo lugar, debemos notar las cualidades que se están elogiando acá en las bienaventuranzas. Como ya les dije previamente, si leemos las bienaventuranzas en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, podemos notar que hay ciertas discrepancias tanto en verbos como en sustantivos utilizados. Por ejemplo, Lucas describe bienaventurados los pobres, mientras que como leímos en Mateo, él dice bienaventurados los pobres en espíritu. Por otro lado, Lucas dice bienaventurados los que ahora tenéis hambre, mientras que Mateo escribe hambre y sed de justicia. Y esto se debe a que es muy probable que Lucas haya escrito este sermón traspasándolo tal cual el Señor lo recitó en arameo. Recordemos que el Señor no hablaba griego como fue escrito en el Nuevo Testamento, sino que Él hablaba arameo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego puesto a que era el idioma universal de esos años. Y lo más probable es que el Señor, cuando dio este sermón en arameo, Él justamente simplemente hayan dicho bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre. Y Mateo le haya agregado estos apellidos a aquellos que son pobres, a aquellos que tienen hambre, con el fin de llevarnos al sentido mismo que el Señor quiere dar a estos pobres y a estas personas que tienen hambre. Puesto a que el Señor no se está refiriendo a una pobreza espiritual, no se está refiriendo a un hambre espiritual, sino que el Señor está hablando de un significado espiritual. Se está refiriendo a cualidades espirituales que presentan estas personas.
Está hablando a personas que han puesto su fe y su esperanza en Dios. Y vamos a ver además que cada una de estas cualidades que el Señor va a ir describiendo van de una manera escalonada. Vamos a ver que cada una de estas bienaventuranzas nos lleva a la siguiente y que a la vez la siguiente no se puede dar sin la que está previamente. Y por último, también debemos prestar atención a las bendiciones que se prometen. Se elogia la cualidad y cada persona que exhibe cada una de estas cualidades que son descritos. Y la palabra que acá se utiliza es la palabra griega makarios, que su significado más pleno es feliz. De hecho, por lo mismo es que vemos traducciones que de la Biblia que justamente traducen como felices los pobres en espíritu, felices los que tienen hambre, felices los que lloran. Pero la verdad es que en este caso en particular, el traducir por felices no sería la mejor traducción, ya que el Señor no está refiriéndose a cómo se sienten cada una de estas personas, sino que el Señor está refiriéndose a cómo Dios considera a cada uno de los que presentan estas cualidades. Y vamos a ver que la segunda mitad de estas bienaventuranzas justamente nos entrega bendiciones que se prometen en particular para cada caso. Y vamos a ver de hecho que cada una de estas bendiciones también son acorde a la cualidad que se está exaltando. Ahora bien, si ya vimos que cada una de estas cualidades se presentan en conjunto, también es así en las bendiciones. Estas bendiciones no se dan por separado, sino que vienen todas juntas a aquel que presenta esas cualidades. Puesto a que no es posible que podamos heredar el reino de los cielos sin antes heredar la tierra. No es posible que seamos consolados sin ser saciados, o que veamos a Dios sin recibir su misericordia ni ser llamados sus hijos. Todas estas bendiciones vienen juntas. Viendo un poco, podemos decir entonces que las 8 cualidades constituyen las responsabilidades de los ciudadanos del reino de Dios, mientras que por otro lado las bendiciones nos muestran los privilegios que reciben los ciudadanos. Y también tenemos que considerar que cada una de estas bendiciones tienen un presente y un futuro. De hecho, hemos podido leer, no sé si notaron que hay bendiciones que se dice serán, mientras que hay otras que dice son. Hay bendiciones que nos van a entender que se darán en un futuro, mientras que otras ya se dan en el tiempo presente. Y la verdad es que cada una de estas bendiciones tienen un presente y tienen un futuro. Puesto a que por las enseñanzas tanto de Jesús como de los apóstoles, se hace evidente que el reino de los cielos ya es una realidad ahora entre nosotros. Cuando el Señor vino, Él decía, arrepentíos, pues el reino de los cielos se ha acercado. Tanto de manera similar, hoy nosotros podemos alcanzar misericordia y consuelo. Somos ya hijos de Dios y en esta vida nuestra hambre y sed ya son saciadas. Por tanto, disfrutamos de los primeros frutos ahora, pero la cosecha plena está por llegar. Alcanzaremos la plenitud de cada una de estas bendiciones cuando estemos en la gloria de nuestro Padre. Y ahora ya, para ir viendo cada una de las bienaventuranzas propiamente tal, hay varias formas de dividir las bienaventuranzas, pero la más simple es muy similar a como se hace de hecho con los 10 mandamientos. Por un lado podemos tomar las primeras 4 bienaventuranzas, las cuales nos describen la relación del cristiano con Dios, mientras que las últimas 4 bienaventuranzas nos van a describir las relaciones y los deberes del cristiano con las demás personas en el mundo. Entonces, ahora veamos las 8 bienaventuranzas propiamente tal. En primer lugar tenemos los pobres en espíritu. Y ya les adelanté un poco a qué pobreza se refería. Ya decíamos que el Señor acá no está hablando de una pobreza material. De hecho, el Antiguo Testamento nos ayuda bastante a comprender esta bienaventuranza. Puesto a que cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que en un principio el ser pobre expresaba esta necesidad material de una manera literal, igual como podemos entender hoy en día el ser pobre. Pero vamos a ir viendo en el Antiguo Testamento que gradualmente, debido a que el necesitado no tiene otro refugio que no sea Dios mismo, la pobreza va a llegar a ser entendida como este sentido espiritual refiriéndose a la dependencia humilde de Dios, aquel que no tiene nada y que únicamente depende en su totalidad de Dios. De hecho, vamos a ver que el salmista mismo se refiere de él como este pobre que clamó a Dios en su necesidad y que lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Entonces, el pobre en el Antiguo Testamento es aquel que está afligido y que es incapaz de librarse a sí mismo y que por consiguiente pone su mirada en Dios en busca de la salvación, al mismo tiempo que reconoce que no tiene nada
ni ningún derecho que podamos hacerle a Él. No tenemos nada que reclamarle. Es reconocer nuestra pobreza espiritual, esta bancarrota espiritual que tenemos ante Dios. Porque nos reconocemos, vemos nuestra realidad, el que somos pecadores, que estamos bajo la santa ira de Dios ante nuestra pecaminosidad y que no merecemos nada más que el juicio de Dios. No tenemos nada que podamos ofrecerle al Señor, no hay nada que podamos abogarle, puesto a que claramente somos culpables ante Él. Nada con lo cual podamos comprar el favor de Dios. En una forma más plena, el ser pobre en espíritu es ponernos en el mismo lugar que tenía este publicano, que no era capaz de levantar su mirada y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Es reconocer esa condición de que no somos nada. Es reconocer nuestra pecaminosidad propiamente tal y nuestra completa dependencia de Dios. ¿Y qué se nos dice de estas personas que reconocen su condición, que saben verse pecadores ante Dios y que saben ver su dependencia ante el Señor? Pero nos dice que a los tales, y solo a ellos, a los que se reconocen dependientes del Señor, les es otorgado el reino de los cielos. Porque este reino que trae salvación no es algo que podamos obtener comprando una entrada, como podemos comprar la entrada para Fantasilandia. No es algo que podamos obtener por nuestras buenas obras, sino que es un don que recibimos absolutamente de manera gratuita e inmerecida. Luego tenemos la siguiente bienaventuranza: bienaventurados los que lloran. Y ya dijimos que las bienaventuranzas se daban en consecuencia a la anterior. Por tanto, ya podemos ir teniendo la idea que Cristo claramente acá no se está refiriendo a aquellos que lloran por la pérdida de algún ser querido o de algún bien material preciado. No, claramente el Señor, el llanto al que acá está aludiendo, es el llanto que trae el arrepentimiento. Es el llanto que trae este reconocernos pobres en espíritu, el lamentarnos y llorar por nuestros pecados. Y muchas veces nosotros en la iglesia caemos cuando vemos a un hermano llorar, a un hermano abatido, caemos mucho en poner el gozo del Señor. Decimos como: hermano, ¿pero por qué está llorando? Gócese, si el Señor nos trae gozo. Pero debemos recordar que la vida cristiana también trae lágrimas, pues hermano. De hecho, acá nos ayuda mucho el pensar este complemento que le da Lucas a esta bienaventuranza, porque Lucas agrega un ay y dice: ay de vosotros los que ahora reís. Debemos recordar, hermanos, que también hay un momento para llorar en la vida cristiana. Pero también no solo debemos llorar por nuestros propios pecados, no solo debemos llorar por nuestra propia condición, sino que también debemos dolernos por el mal que existe en el mundo. También debemos llorar por las consecuencias que el pecado ha traído en el mundo. De hecho, lo vemos a lo largo de la Biblia. Vemos que nuestro Señor, cuando entró a Jerusalén, se lamentó porque Jerusalén estaba ciego y era incapaz de ver que Él era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Vemos también a muchos profetas que se lamentaban al ver la pecaminosidad del pueblo. De hecho, yo creo que el caso más claro lo tenemos en Jeremías, aquel que se le ha llegado a apodar como el profeta llorón, quien se lamentaba por la pecaminosidad de su pueblo. Ser cristiano, hermano, no debe hacer oídos sordos ni debe estar ciego ante la maldad que existe en este mundo, ante el sufrimiento que existe en este mundo, sino al contrario debemos lamentarnos también por las consecuencias que el pecado ha traído al resto del mundo. Y se nos dice que a los que lloran así, a los que lloran producto de su pecado, a los que lloran arrepintiéndose de su pecaminosidad, reconociendo que necesitan del Señor, serán consolados y recibirán el único consuelo que puede recibir aquel que tiene esta congoja, que es el perdón gratuito de Dios. Hermanos, ¿qué mayor consuelo podemos recibir a los que nos sentimos pecadores que ese perdón de Dios? Que el saber el que Dios ha borrado nuestros pecados, que el Señor ha olvidado todos nuestros pecados. Pero sin embargo, si bien hemos recibido consuelo por nuestros pecados, hoy en día seguimos llorando por la maldad que vemos en el mundo, por el sufrimiento que vemos en el mundo, puesto a que solamente en aquel final glorioso, cuando estemos ante Dios, este consuelo será plenamente completo, porque solo entonces el pecado será plenamente quitado del mundo y no existirá nunca más la maldad en el mundo, y entonces, como dice el Apocalipsis, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y esto nos lleva a la tercera bienaventuranza, que es bienaventurados los mansos. Y la verdad es que esta bienaventuranza ha sido la más difícil de poder entender
el poder desmembrar a qué apunta esta palabra manso. El adjetivo griego que se utiliza acá para hablar de mansos es la palabra praus, que significa suave, humilde, considerado, cortés, y por último claramente también alude al dominio propio sin el cual ninguna de las cualidades que nombré antes podrían ser posibles. Y acá es útil pensar un poco en cómo el doctor Lloyd Jones ve esta mansedumbre. Él dice que esta mansedumbre denota una actividad tierna y humilde hacia otros que está determinada por una estimación real de nosotros mismos. Es aquel que logra verse tal cual es y que a partir de cómo se ve, luego puede relacionarse con los demás. Es tener una idea adecuada de nosotros mismos, la cual se manifiesta en la actitud y en la conducta que tenemos respecto a los demás. El verdadero manso es aquel que se sorprende al ver cómo Dios y los demás hombres pueden tratarlo tan bien al entender la condición verdadera de él. De hecho, Jesús mismo se describe como alguien manso, como alguien humilde de corazón. Y vemos que no solo él, sino también muchos apóstoles se describen como humildes. Pero esta humildad también va en el sentido de saber aceptar cuando recibimos palabras de otros hermanos. Porque es muy fácil que nosotros mismos podamos reconocer nuestros pecados. Pero cuando viene otra persona a hablarnos de nuestros pecados, ahí solemos endurecernos, solemos enfurecernos con nuestro hermano. Pero el que es plenamente manso sabe callar porque ya ha reconocido previamente lo que el hermano está viendo en él. ¿Y qué se nos dice de estas personas mansas? Se nos dicen que recibirán la tierra por heredad. Y esto es algo completamente insólito, es algo bastante revolucionario. Porque lo esperable sería que quien recibiera el reino de los cielos, quien lo heredara, fuera un ejército completamente poderoso. Fueran personas preparadas, fueran guerrilleros preparados para ir a tomar posesión de la tierra. Pero acá, todo lo contrario. De hecho, lo esperable yo creo que sería que los mansos fueran ignorados por el resto y que incluso pudieran ser pisoteados a la hora de ir a tomar esta tierra. Pero la razón de por qué la condición bajo la que debemos tomar la posesión de nuestra herencia es esta mansedumbre, es porque debemos recordar que todo lo tenemos si somos de Cristo, hermano. Cuando reconocemos nuestra condición, cuando reconocemos que somos de Cristo, todo nos pertenece por medio de Él. Y por último, esta mansedumbre nos lleva a la siguiente bienaventuranza, que es a los que tienen hambre y sed de justicia. Y el hambre espiritual es algo bastante característico del pueblo de Dios, cuya ambición suprema no es algo material. De hecho, los cristianos, a diferencia del resto del mundo, no buscamos posesiones materiales, sino que al contrario, ponemos nuestras miradas y buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la justicia bíblica podemos entenderla como al menos 3 grandes aspectos que se presentan en ella. Cuando hablamos de la justicia en términos bíblicos podemos ver un aspecto legal, un aspecto moral y un aspecto social de la justicia. Por un lado, la justicia social nos habla de la relación correcta que debemos tener con Dios y por tanto alude a la justificación propiamente tal del hombre. Luego tenemos la justicia moral que apunta a la conducta y al carácter que le agrada a Dios. De hecho, todo este sermón está aludiendo a esta justicia moral, ya que nos da las reglas morales de los ciudadanos del pueblo de Dios. Y por último tenemos la justicia social, que es la que se interesa por la liberación del hombre de la opresión, es aquella que promueve los derechos civiles, que busca que se haga justicia en las cortes, que busca la integridad ante las relaciones tanto comerciales como familiares. Y esta justicia social la vemos en el Antiguo Testamento. Vemos que los profetas justamente una de las cosas que ataca es que no se estaba cumpliendo esta justicia social. Vemos a lo largo de los profetas cómo el justo se dolía al ver que el pueblo era oprimido por los más fuertes. Vemos cómo se dolían al ver que no se hacía una justicia real. Y asimismo, nosotros somos llamados también al dolernos, al anhelar el que se haga una justicia auténtica. No debemos hacer como que nada estuviera pasando al ver la injusticia, al ver las opresiones que existen en este mundo, sino que debemos anhelar el que se haga una justicia plena, el anhelar el juicio justo de Dios.
Y en el futuro Dios nos ha prometido, hermanos, traer su justicia. De hecho, nos ha prometido este día del juicio, en donde finalmente el bien triunfará y el mal será plenamente destruido, en donde habrá estos cielos nuevos y esta tierra nuevas, en los cuales morará una justicia plena. Pero mientras esperamos que esto pase, hermanos, nosotros somos llamados a anhelar la justicia. Y por lo mismo, cuando estudiábamos Apocalipsis, veíamos que nosotros no debemos tener temor al día de la venida del Señor, sino que al contrario debemos anhelar el día del juicio, debemos anhelar la venida del Señor, sabiendo que el Señor traerá juicio y traerá justicia auténtica tanto para los que lo han amado como para aquellos que no se han arrepentido y que han seguido en el pecado. Entonces, recapitulando esta primera parte de las bienaventuranzas, hemos visto que las primeras 4 bienaventuranzas nos dan una progresión espiritual de una manera bastante lógica. Vemos que cada una de estas nos llevan a la siguiente y que las siguientes presuponen a la vez la anterior. Vemos que para comenzar, el auténtico ciudadano del reino de los cielos debe ser pobre en espíritu y esto nos debe llevar a postrarnos de rodillas ante Dios, a llorar por esta causa, por nuestros pecados. En tercer lugar, debemos ser mansos hacia los demás, permitiendo que nuestra pobreza espiritual condicione nuestra conducta hacia los demás y hacia Dios. Y por último, debemos tener hambre y sed de una justicia verdadera, de esa justicia que solo Dios puede entregarnos, este Dios verdaderamente justo. Y ahora, como les decía, vamos a ver la segunda mitad de las bienaventuranzas y que están centradas a la conducta con las demás personas alrededor del mundo. Entonces, vamos con la quinta bienaventuranza, que es bienaventurados los misericordiosos. La palabra misericordia nos alude a la compasión por la gente en necesidad. De hecho, la palabra griega helios que se traduce acá siempre tiene que ver con ese percibir dolor, con esa misericordia, con esa aflicción. Todos ellos como resultado del pecado hacia los demás. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Nosotros hemos recibido la misericordia de nuestro Dios. Y por lo mismo, nosotros como ciudadanos del pueblo de Dios también debemos mostrar misericordia para con los demás. No podemos pretender el habernos arrepentido de nuestros pecados si nosotros no tenemos misericordia por los demás. De hecho, nada nos mueve tanto a perdonar a los demás como el sabernos nosotros mismos como perdonados por Dios. Ni nada prueba más claramente el que nosotros hemos sido perdonados por nuestro Señor que nuestra propia disposición a perdonar. Si nosotros hemos sido perdonados, también debemos saber perdonar a los demás. Luego, en sexto lugar, tenemos bienaventurados los de limpio corazón. Y acá, si ya vimos en la primera bienaventuranza que este apellido de los pobres en espíritu no se refería el Señor a qué tipo de pobreza se refería, claramente al decir limpios de corazón también nos está aludiendo al tipo de limpieza que Él se está refiriendo. La interpretación más popular que se le ha dado a esta limpieza de corazón es a una limpieza interior. A aquellos que han sido limpios de esta inmundicia moral que teníamos como personas pecadoras. Es aquel que considera la palabra de Dios, que tiene la palabra de Dios en su corazón y la obedece. De manera más precisa, esta limpieza de corazón nos alude a una sinceridad plena. Nos habla de una transparencia plena para con los demás. Es aquel que toda su vida, tanto pública como privada, es completamente transparente tanto para Dios como para los hombres. Es aquel que aborrece la hipocresía, que aborrece el engaño, que carece de segundas intenciones. Es aquel que tanto en la iglesia como en el resto de su vida, como en su lugar de trabajo, en su familia, en su lugar de estudio, se muestra de la misma manera, tal cual es. Y yo creo que muchos de nosotros ahí muchas veces estamos al debe, incluyéndome yo. Muchas veces nosotros nos comportamos de una manera en la iglesia, pero en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, muchas veces somos distintos. Y justamente el de limpio corazón es todo lo contrario. Deberíamos ser iguales en cada uno de los lugares. No usar máscaras, ser plenamente sinceros para con los demás. Así que yo creo que en ese sentido deberíamos hacer nuestra esa petición que da el salmista de crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Deberíamos cada día pedirle al Señor que nos dé un corazón limpio.
Porque yo creo que si hay algo difícil, justamente de estos puntos es justamente este. El podernos mostrarnos plenamente transparentes, el podernos mostrar plenamente sinceros en todo lugar. ¿Y qué se nos dice de estos limpios de corazón? Se nos dice que solo ellos verán a Dios. Si bien lo ven ahora por medio de la fe a través de Jesucristo, llegará el día en que verán su gloria en plenitud. Y solo los que son plenamente sinceros podrán estar parados frente a Dios sin caer. Porque solo aquellos que no tienen nada que ocultar, que no tienen nada de engaño en su corazón, podrán estar parados frente a esta luz que desvela toda tiniebla de engaño, aquel fuego que va a consumir toda simulación. Solo aquellos van a estar parados frente a Él sin temor. Sin este temor que veíamos en los profetas, en Isaías cuando se ve frente a Dios y dice, ay de mí pecador que estoy frente al 3 veces santo. Que cuando nosotros, hermanos, estemos frente a Dios, podamos ir a Él sin temor, sin tener que ocultarnos, hermanos, sin tener nada que ocultar tras Él, hermano. Porque ante los ojos de Dios nada se puede ocultar, hermano. Y esto nos lleva a la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores. De hecho, la secuencia de las bienaventuranzas en estas dos es bastante lógica, ya que mientras que por un lado la causa más común para los conflictos es la intriga, por otro lado la apertura y la sinceridad son esenciales para toda reconciliación verdadera. Y a través de las enseñanzas tanto de Jesús como de los apóstoles, se hace bastante evidente que nosotros, el pueblo de Dios, jamás deberíamos buscar conflicto ni ser las causas de ellos. Y la pacificación, hermanos, es una obra plenamente divina. Porque nuestro Dios es un Dios de paz, es un Dios de reconciliación. Él es el autor de la paz y de la reconciliación. Nosotros estábamos perdidos, éramos pecadores y Él mismo fue quien hizo toda la tarea para reconciliarnos con Él. Por esto no debería de sorprendernos para nada la bendición que se da acá. Se nos dice que aquellos serán llamados hijos de Dios, puesto a que ellos buscan hacer lo que su Padre ha hecho, amar a la gente con el amor que Él ha derramado sobre nosotros. El amor que nosotros hemos recibido, compartirlos con los demás. Y esto nos lleva a la siguiente y última bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y en este punto quizás pueda resultar extraño si hemos visto que se está haciendo una progresión acá a través de las bienaventuranzas. Puede resultar bastante raro cómo pasamos de la pacificación a ser perseguidos, de la paz a la hostilidad. Pero debemos tener en claro, hermanos, que por mucho que nosotros nos enfoquemos en ser pacificadores, en traer la paz del Señor al mundo, siempre habrán quienes rehúsen vivir esta paz con nosotros. Siempre habrán quienes se opongan a nosotros. Pero tenemos que tener en claro que nosotros no vamos a ser perseguidos por nuestras debilidades, no vamos a ser perseguidos por nuestra personalidad, sino que, como se dice acá, vamos a ser perseguidos por causa de la justicia y por causa de Cristo. Es decir, por aquellos que encuentran desabrida aquella justicia a la cual a nosotros nos causa hambre y sed, porque ellos han rechazado a aquel Cristo que nosotros procuramos seguir. ¿Y cómo espera el Señor que nosotros reaccionemos ante aquellos que nos persiguen, ante la opresión? Dice, gozaos y alegraos. No debemos desquitarnos, no debemos buscar venganzas ante aquel que nos oprime, ante aquellos que se burlan de nosotros, ante aquellos que nos persiguen. Todo lo contrario, ni tampoco debemos lamernos las heridas ni irnos ahí a un rincón sintiéndonos tristes por lo que está pasando, sino que se nos dice que debemos saltar de gozo. Y esto tampoco es un llamado a ser sadomasoquista, no se refiere a amar el que nos trate mal, no se refiere a amar los golpes, sino que el Señor acá da la razón de por qué debemos gozarnos. Dice, porque grande es el galardón que nos espera en los cielos. Podemos perder todo en la tierra, hermanos. Podemos perderlo absolutamente todo, pero heredamos todo en los cielos, hermanos. Si nos mantenemos firmes en el Señor, tenemos una gran herencia en los cielos. Tenemos un gran galardón. Pero este galardón no nos confundamos, hermanos.
porque no lo recibimos por nuestros méritos, sino que lo recibimos únicamente por gracia, hermano. Si padecemos persecución hoy, hermanos, también acá el Señor es claro, que si pasamos persecución, pasamos a formar parte de una gran genealogía de siervos del Señor, de profetas que anteriormente fueron también perseguidos por su causa. De hecho, en este punto es útil también recordar el ay que agrega Lucas a esta bienaventuranza. Lucas dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. La popularidad universal fue la suerte característica de los falsos profetas. Cuando leemos los profetas vemos que los reyes, los primeros que buscaban eran a los falsos profetas porque ellos le daban profecías que todos querían escuchar. Todo el pueblo de Dios amaba a estos falsos profetas. Mientras que por otro lado, ¿cuál era la suerte de los verdaderos profetas de Dios? Era justamente la persecución, hermano. Por lo mismo debemos alegrarnos cuando pasamos persecución, porque si pasamos persecución, significa que somos de Cristo. Significa que verdaderamente somos sus siervos y también significa que estamos haciendo bien su tarea. Por eso vemos en el libro de los Hechos cómo los apóstoles se alegraban cuando eran perseguidos, se alegraban cuando eran golpeados, cuando eran metidos en la cárcel. Porque a través de eso ellos sabían que estaban haciendo bien su tarea. A través de eso ellos sabían que estaban cumpliendo con la vocación a la cual el Señor los había llamado, hermano. Entonces, ya para ir concluyendo estas bienaventuranzas, hemos visto que a través de las 8 bienaventuranzas tenemos un retrato bastante amplio y exhaustivo de un discípulo de Cristo, de cómo ha de ser el ciudadano del reino de los cielos. Lo vemos en primer lugar a él de rodillas en el cielo buscando a Dios, reconociendo esta pobreza espiritual y llorando por ella, llorando con un corazón arrepentido. Esto lo lleva a ser manso o gentil en todas sus relaciones, ya que esta honestidad nos lleva a permitir que otros piensen de él lo que ante Dios nosotros mismos hemos reconocido que somos. Están lejos de conformarse con su pecaminosidad, sino que al contrario, tienen hambre y sed de justicia, ansiando crecer en gracia y en bondad. Y este crecimiento y gracia en bondad nos lleva también a cómo se relacionan con el mundo. Esta relación a Dios los lleva no a escapar de la sociedad. El verdadero creyente no busca escapar de la sociedad, no busca aislarse, sino que al contrario, se aferra más al mundo, mostrando misericordia por aquellos que son abatidos ante la adversidad y el pecado. Es transparente en todas sus relaciones y busca jugar un papel plenamente de pacificador para con el mundo. Pero el resto del mundo no le agradece por estos esfuerzos de pacificación, sino que más bien se oponen a él, lo calumnian, lo insultan, lo persiguen por causa de la justicia a la cual él permanece firme y del Cristo con el cual él se identifica. Pero estas personas, y solo estas personas que presentan cada una de esas características, estos hombres y mujeres que tienen hambre y sed de justicia, estos hombres y mujeres que lloran por su pecado, que se sienten pobres en espíritu, que son misericordiosos, que son mansos, etcétera, etcétera, solo ellos son bienaventurados, es decir, son aprobados por Dios. Entonces, hermanos, luego de leer estas bienaventuranzas, ¿usted se puede sentir plenamente identificado como un ciudadano de los reinos de los cielos? ¿O hay algún punto en el que estemos fallando? Porque si hay algún punto en el que estamos fallando, los invito a que luego de esta reunión, cuando nos vayamos a nuestras casas, podamos releer estas bienaventuranzas, estudiarlas con calma. Porque ya hemos visto que el Señor ha sido bastante gentil en darnos estas bienaventuranzas de manera escalonada. Entonces nosotros podemos ir leyéndolas una a una, y si estamos fallando en una, vamos a poder encontrar fácilmente qué debemos cambiar para poder ir cumpliendo con la siguiente, hermano. Que podamos examinarnos y sentirnos identificados con este pueblo de Dios. Pero como les decía, hermanos, si bien la vara es bastante alta, sabemos que hoy nosotros, por medio de la gracia, gracias a que no estamos solos, tenemos al Santo Espíritu que obra en nuestras vidas, podemos llegar
a tener cada una de estas características y sentirnos plenamente identificados como ciudadanos del reino de Dios. Y que los invito, hermanos, que se puedan poner en pie. Vamos a terminar orando.